Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hacer un nuevo ejercicio de mecánica de fluidos. Hoy lo que vamos a ver es la tensión de corte tau, que tienen que ver con los fluidos newtonianos y no newtonianos y su aplicación práctica, digamos, a la mecánica de fluidos. ¿Sí? Bien, primero lo que vamos a hacer es demostrar, ¿sí? Como para que se tenga un poco de idea qué es lo que queremos ver hoy. Lo que vamos a hacer es tratar de demostrar la ecuación siguiente, que se usa mucho en la parte de aplicación de mecánica de fluidos, ¿sí? Que es la tensión de corte tau, ¿sí? Letra griega tau, ¿sí? Que es proporcional a la viscosidad del fluido, ¿sí? Y después a la tasa a la velocidad que tiene, ¿sí? El fluido y a la velocidad de deformación que tiene en función del esfuerzo de corte al que se somete, ¿sí? Entonces esta sería un poco la fórmula a la cual queremos apuntar. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de demostrar básicamente para una sección de fluido infinitesimal cómo se puede cortar, ¿sí? Cómo se puede evaluar ambas cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tratar de demostrar cómo llegar a esta fórmula, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es esta sección de fluido representativa que tenemos en este sector, que es una sección de fluido, vamos a suponer bidimensional. Obviamente que los fluidos son tridimensionales, pero vamos a suponer que está puesto de este sentido, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: ¿qué pasa cuando una sección de fluido se somete a un esfuerzo de corte? ¿Sí? Es decir, un esfuerzo de corte donde eh, supongamos que a fines prácticos de esta parte del fluido, la sección de abajo, ¿sí? Esta sección que está acá, va a quedar fija y se la va a someter a un determinado esfuerzo de corte de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es una deformación de este estilo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿sí? Acuérdense que la porción de fluido, ¿sí? Al ser sometida a un esfuerzo de corte, va a pasar de este estado en reposo, ¿sí? A un estado donde se manifieste de alguna manera esa deformación. La diferencia que tiene un sólido rígido con un fluido es que el fluido puede, de alguna manera, eh, el fluido puede deformarse, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema del círculo de Moore y demás, que se ha visto antes, pero bueno, en este caso lo vamos a tener como para una aplicación práctica, ¿sí? Entonces vamos a demostrar cuál es la idea básica en estos casos, ¿sí? Entonces la deformación básicamente sería de este estilo. Fíjense, yo estoy dibujando cómo quedaría, ¿sí? La sección de fluido una vez que es deformada por este esfuerzo de corte, ¿sí? Acuérdense que la cara de abajo la estamos dejando como referencia. Entonces fíjense, nosotros tenemos este delta I, que es básicamente la altura de la sección de fluido, ¿sí? Luego tenemos delta X, ¿sí? Diferencial. Estos son todos diferenciales de posición. Esta deformación, o sea, nosotros tenemos la sección en negro, que fue la sección original, y luego la sección en gris, que es la sección deformada. Esta sección deformada tiene un ángulo diferencial θ, ¿sí? Un diferencial infinitesimalmente pequeño, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que sucede? La tensión de corte a la cual es sometida tiene esta dirección, ¿sí? Obviamente está sujeta a la tensión de corte en este sentido, ¿sí? Y lo que sucede es que el fluido se desplaza, ¿sí? O sea, esta sección de fluido se desplaza a una velocidad que vamos a llamar U, que es la velocidad que se ve en la fórmula. Entonces nosotros tenemos que U, ¿sí? En este caso esta velocidad la vamos a representar con su diferencial, porque es una velocidad infinitesimamente chica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Y obviamente acá estamos hablando de que esta parte de la sección de fluido la estamos considerando en reposo. Solamente la consideramos en reposo para hacer más fáciles las cuentas, ¿sí? O sea, la deformación ocurre en todos sentidos, pero acá solamente la vamos a tener en cuenta para esto, ¿sí? Bien. Ahora fíjense, ¿cómo llegamos a lo que queremos buscar en este caso? Nosotros tenemos, ¿sí? Que esta velocidad, ¿sí? Este diferencial de velocidad, por definición, ¿cuál es la definición de la velocidad? La velocidad siempre es una distancia de espacio en función del tiempo, ¿correcto? Entonces, si el diferencial de velocidad va a ser el diferencial de la deformación, ¿sí? ¿Cuál es la deformación en este caso? En este caso, nosotros vamos a hablar de un diferencial, vamos a llamarle delta z si ustedes quieren, no porque sea delta x, pero para diferenciarlo, ¿sí? Delta z sobre en función del tiempo. Entonces,
¿Este delta z a cuál se refiere? ¿Cuál es la deformación que sufrió esta figura? Supongamos que nosotros tomamos el delta z como que es esta distancia que está acá, ¿sí? La deformación, la distancia que se abrió del ángulo delta θ. Entonces este sería nuestro delta z. Ahora, fíjense que de esta ecuación, ¿sí?, nosotros podemos despejar ese delta z y expresarlo en función de esa velocidad u que estamos calculando. Entonces nos va a quedar delta z va a ser el delta de u por el delta del tiempo, ¿sí? Pequeña corrección, acá hay que trabajar con los diferenciales no exactos, ¿sí? Esto es un tema de nomenclatura a lo mejor un poco específico, pero a veces en la literatura matemática y de física se hace la distinción y justamente por un tema de que es un diferencial no exacto, ¿sí? Entonces en este caso este diferencial lo ponemos como un producto de dos diferenciales, el diferencial de la velocidad y el diferencial del tiempo, ¿sí? Bien, entonces la idea es la siguiente. Tenemos que aplicar un poco de geometría como para llegar a donde está el tau, que es la geometría que tanto buscamos, ¿sí? Nosotros tenemos que partir de la base siguiente. ¿Cómo metemos el tau en todo esto? ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar que, si ustedes se fijan en el perfil de velocidades que nosotros tenemos, la deformación del fluido tiene un perfil de velocidades lineal. ¿A qué me refiero? Toda esta sección, ¿sí?, del fluido, esta sección va desde este punto acá abajo, ¿sí?, que tiene desde este punto acá abajo que tiene una velocidad 0 hasta este punto que tiene una velocidad u. Si uno supone que es todo lineal, entonces puede hacer la siguiente asunción, que el tau, ¿sí?, el tau de deformación es proporcional, ¿sí?, a una deformación. ¿Cuál deformación? Es la deformación que tiene el ángulo en función del tiempo, ¿sí?, a esa proporción. Entonces esto está bueno ponerlo porque va a aparecer, ¿sí?, ese tau que tanto buscamos en ambas partes. Esto estamos hablando de que esta relación de proporción es algo empírico, ¿sí?, es algo que aplica a fluidos newtonianos donde esa deformación es lineal. En otros casos de fluidos no newtonianos o demás, que vamos a ver más adelante, esta relación no aplica del todo. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Por geometría voy a tomar, ¿sí?, de la figura de arriba, voy a tomar este triángulo. ¿Sí? Lo voy a señalar en rojo para que se entienda, ¿sí?, pero solamente a fines prácticos. Vamos a tomar este triángulo, ¿sí? Vamos a tomar este triángulo como referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, este triángulo que está acá, ¿sí?, es útil por lo siguiente. Fíjense, nosotros tenemos que este lado, si este es un triángulo rectángulo, ¿bien? Bueno, nosotros tenemos la relación de las propiedades trigonométricas que nos dicen básicamente qué elementos podemos sacar de esas proporciones. Entonces, fíjense, si este ángulo de 90 es este, ¿sí?, este es el ángulo de 90, nosotros tenemos cateto adyacente, hipotenusa y cateto opuesto, ¿sí? Nuestros datos están basados en el ángulo, que es este, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces ahí podemos sacar la relación de tangente, ¿sí?, donde la tangente de ese diferencial del ángulo, ¿sí?, va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces nos va a quedar la proporción de los diferenciales, ¿ok? Ahora, el tema con esto es que podemos hacer una simplificación para lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de ángulos infinitesimalmente pequeños, entonces esto lo que sucede es que al tender a cero, si esto es un límite, lo que podemos hacer es, la función tangente se puede aproximar, ¿sí?, a la función lineal, ¿sí? Acuérdense ustedes que en los gráficos de funciones lineales se podían aproximar sin ningún problema. Entonces, en este caso, ¿sí?, ¿cómo sigue la historia? Reemplazamos, ¿sí?, de esta ecuación tangente directamente el ángulo, ¿sí?, en la aproximación que tenemos los dos diferenciales y luego lo que hay que hacer es, ¿sí?, despejar en lo que queremos. Fíjense que nosotros de esta ecuación, ¿sí?, necesitamos encontrar el cociente de diferencial θ sobre diferencial tiempo, por lo cual lo que voy a hacer es este diferencial tiempo que está acá lo vamos a ubicar en el otro lado de la ecuación. Nos va a quedar diferencial θ sobre diferencial tiempo, ¿sí?, esto es igual a diferencial de velocidad sobre diferencial de i. Y luego tenemos esta ecuación, ¿sí?, donde directamente reemplazamos por el tau. Ahora, ¿cuál es el truco? En este caso, ¿sí?, como bien dice la ecuación de arriba, tau es proporcional a esto.
Esa relación de proporcionalidad es lo que se define como la viscosidad, ¿sí? Esta relación va a ser dada por la viscosidad, ¿sí? Entonces la viscosidad se escribe con la letra mu y, ¿sí? No confundir con la u directamente con la que estamos poniendo. Entonces básicamente de las dos lo que va a quedar es, en este caso, que tau va a ser, esa constante va a ser proporcional, si es proporcional a esto va a ser proporcional a la proporción de la velocidad en función del espesor, y eso lo que nos va a quedar finalmente es que tau, ¿sí? Vamos a poner este lado, tau va a ser la viscosidad y la derivada de la velocidad en función de la deformación, ¿sí? Vamos a chequear las unidades para tenerlo en cuenta. Si esto es solamente, recuerden que es para fluidos newtonianos, entonces fíjense, la viscosidad va a tener unidades de masa sobre longitud por tiempo, ¿sí? Tenemos que la velocidad, ¿sí? En este caso van a ser unidades de longitud sobre tiempo, ¿sí? Y luego tenemos la deformación espacial, que van a ser unidades de longitud. Entonces, ¿qué unidades tenemos que esperar para una tensión de corte? Recuerden que una tensión de corte es una fuerza sobre un área. Por lo tanto, las unidades van a ser las unidades de ambas en consecuencia. Unidad de fuerza va a ser, recuerden de la relación de Newton, fuerza es masa por aceleración, con lo cual es masa por longitud sobre tiempo cuadrado, y el área es longitud al cuadrado, con lo cual tau nos va a quedar como masa sobre tiempo cuadrado por longitud. ¿Correcto? En este caso también podemos, ¿sí? Este caso es las unidades que nos deberían quedar. Entonces fíjense, unidades de tau van a ser las unidades, ¿sí? Unidades de mu, las unidades de ambos diferenciales multiplicadas, ¿sí? Entonces en este caso nos va a quedar el mu, que va a ser masas, longitud por tiempo. Después nos va a quedar eh, longitud sobre tiempo, ¿sí? Y después nos va a quedar finalmente longitud. Entonces fíjense, tenemos una longitud que se cancela acá y finalmente tenemos masa sobre tiempo cuadrado por longitud, ¿sí? De esta manera lo chequeamos.